Ahora vamos al ejemplo que María Laura, la propia María Laura, les había dejado hace unos días, que cuando estaba planificando el cuestionario, ella había definido como objetivo pedagógico el hacer un cuestionario de autoevaluación. Y siguiendo esa línea, vamos a ir agregando las preguntas nosotros. Y vamos a decidir si hay o no una retroalimentación, y vamos a definir, ya está definida la disponibilidad del cuestionario, que era la temporalidad, ¿recuerdan? Ahora vamos directamente a este sector, a crear, a agregar las preguntas al cuestionario, porque nosotros ya hemos visto cómo se crea el cuestionario en la sesión anterior. Vengo a mi aula de práctica donde donde tengo el rol de profesor, voy a mi cuestionario y veo, a ver, le voy a agregar ahí está. Espero que ahí se vea mejor, está más grandecito. Y veo que mi cuestionario no tiene ninguna pregunta. Al ser la primera vez que voy a agregar una pregunta, directamente puedo ir por aquí, por editar cuestionario, pero les voy a mostrar otra forma de ingresar, porque cuando yo ponga ya una pregunta, no voy a tener este botón tan a mano, lo voy a ir a buscar desde aquí. Desde la ruedita de engranaje, vamos a ir aquí al menú de acciones y voy a ir hasta banco de preguntas. Fíjense, el banco de preguntas está dividido en las preguntas por categorías. Después tienes estas otras opciones que son importar y exportar. En este caso vamos a ver las preguntas. Vamos aquí y vemos listadas todas las preguntas que tenemos. Bien. Ya aquí una profesora ha ido incorporando algunas preguntas. Bien. Ahora vamos a ir a categorías. ¿Por qué no voy directamente, creo la pregunta? Porque se me va a ir a, la voy a poner en la categoría por defecto que Gina mencionaba en un principio. ¿Bien? Ahora yo voy a crear una categoría, por ejemplo, que se llame Unidad 1. Este cuestionario de autoevaluación va a ser sobre la unidad 1. ¿Bien? O sea que todas las preguntas van a ser sobre esa unidad. Es una manera para organizarme yo como profesor. ¿Bien? Porque después puedo hacer, ahora les comento, después puedo hacer un cuestionario para finalizar todo y sacar un par de preguntas de la categoría unidad 1, un par de preguntas de la categoría unidad 2. O sea, me voy imaginando así y les voy comentando que eso podemos hacer también. Ahora volvemos aquí. Sí. Ahí está viendo cuando has creado la categoría que eso no sería una subcategoría porque cuando estabas creando una unidad 1 decía categoría padre arriba de eso. Ajá. Bien, ahí les muestro. A ver, ajá. Las categorías de la pregunta, dice para este curso, está que es por defecto el nombre del curso, fíjense, y dentro del curso se crean las categorías que nosotros podamos crear, en este caso la unidad 1. Y sí es una subcategoría de la categoría padre, digamos, que es el curso. Supongamos que voy a agregar la unidad 2. Aquí les muestro. Unidad 2. Yo aquí puedo elegir la categoría padre. Fíjense que a mí me aparecen muchas opciones, pero porque estoy con el rol de administrador. A ustedes no les va a aparecer tantos, ¿ok? En el caso que yo quiera agregar una subcategoría de la unidad 1, que en este caso no es lo que yo quiero, pero podría hacerlo.
Pongo unidad 1, tema tanto. Tema tanto. Bien. Y así puedo crear como un árbol de categorías. A los informáticos sí no vamos a entender así. A ver, sería como una jerarquía de categorías. ¿Bien? En este caso, yo quiero que mi categoría padre sea... Ahí mi puerta, se debe escuchar de fondo. Mi categoría padre sea el nombre del aula. Y vamos a poner unidad 2. Y bueno, aquí puedo poner alguna descripción. Todo esto es para mí. Todo esto es transparente al estudiante. Es para organizarme yo, como profe. ¿Ven? Aquí tenemos por defecto, la categoría por defecto y las, podríamos decir, subcategorías dentro del aula. Bien. Ahora voy a la unidad 1, que es de ahí donde yo quiero que ellos se autoevalúen, entonces ahí voy a crear mis preguntas. Fíjense, yo he hecho clic en la categoría y directamente me ha llevado a esta pestaña, a las preguntas. Y voy a agregar ahí mi nueva pregunta. Voy a crear una pregunta. En este caso aquí teníamos preparado, para no escribir, no perder el tiempo escribiendo, y aprovechemos el tiempo. Una pregunta, tenemos el enunciado de una pregunta que es verdadero o falso. Bien, la respuesta es verdadero. Moodle es una aplicación web a la que se accede por medio de cualquier navegador web. Es una afirmación. Fíjense eso también a la hora de confeccionar las preguntas. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar el tipo de pregunta verdadero o falso de entre todo el listado de preguntas que tengo aquí. ¿Cómo van a notar que en Moodle, qué es lo que hace? Uno selecciona y a la par se ve la descripción de lo que podemos hacer con ese tipo de preguntas. Disculpen, ¿hablan? No, ver. Ah, bueno. Verdadero o falso. Ese era el tipo de pregunta que necesitaba. Voy a agregarla. Y voy a poner el enunciado de la pregunta aquí. En este sector. Bien. Ahora, el nombre de la pregunta el estudiante no lo ve. Es solo para nosotros, para que nosotros nos organicemos. Bien. ¿Cómo le vamos a poner? Acceso a Moodle, por ejemplo. Algo corto y que nosotros podamos identificar. O sea, que el nombre de la pregunta sea representativo del enunciado. Entonces, ¿dónde pongo verdadero yo? Si se fijan, en este formulario yo voy a ir llenando y debo poner la respuesta correcta. Aquí, como era del tipo de pregunta verdadero o falso, aquí es donde yo pongo cuál es lo correcto. En este caso es verdadero. Y si se fijan, por aquí, nosotros ponemos el valor de la pregunta. En este caso yo voy a poner a todas mis preguntas el valor 1, lo voy a dejar en valor 1. Ya les voy a mostrar más adelante dónde se ve eso y cómo se tiene en cuenta en las calificaciones. Aquí esta retroalimentación general es para cuando nosotros respondamos la pregunta, nosotros no, nuestros estudiantes, ¿bien? Se les va a mostrar a ellos esta retroalimentación. Cuando nosotros queramos hacer alguna aclaración o algo. Si es que has respondido verdadero, o sea, correctamente, nosotros podríamos poner muy bien en una retroalimentación específica, digamos, para lo que responda. Si es que ha respondido de una forma que no es correcta, entonces, o sea, si no has respondido bien, podemos poner una retroalimentación y decirle dónde debería fijarse, por ejemplo, en los apuntes de clase, por ejemplo.
o directamente decirle dónde va a encontrar la información correcta, como para que ellos revisen. Acuérdense que este cuestionario es de autoevaluación. Nosotros podemos ayudarles a ellos en este caso. Bueno, ahora sí. Nosotros tenemos aquí de múltiples intentos. Bueno, aquí no podemos hacer eso. Es un verdadero o falso. Y aquí tenemos las marcas. En este caso, nosotros podemos poner una etiqueta. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos, se me ocurre una etiqueta, alguna imagen, yo podría poner que es nada más para organización mía, recuerda. No, esto no lo ve el estudiante. Podría poner que esta es una pregunta con una imagen, por ejemplo. En este caso no tiene imágenes, así que no le voy a poner ninguna marca. O podría poner una marca como pregunta muy importante o pregunta de examen en otros casos. Estas marcas son solo por organización mía. Y después podremos filtrar esas preguntas según la marca que hayamos puesto. En este caso no lo voy a hacer. Guardamos cambios. Estamos haciendo unas preguntas simples para un cuestionario de autoevaluación simple. Y vemos aquí, ya ha creado la pregunta. Tenemos por quién ha sido creado y cuándo se ha modificado. Si se fijan aquí el icono de verdadero o falso son 2 puntitos. Cada tipo de pregunta tiene una identificación para que nosotros, gráfica, para que nosotros lo podamos ver de inmediato, saber de qué preguntas estamos, de cuál es la pregunta que estamos viendo, de qué tipo. Entonces, ya he agregado una pregunta por verdadero o falso. También les comentaba a Gina que podríamos crear preguntas de opción múltiple. Entonces aquí tenemos una pregunta de opción múltiple para incorporar. Vamos, de nuevo. Espero que se vea. Ahí está. Voy a achicar un poquito. Vamos de nuevo a crear una nueva pregunta. Vamos a buscar el tipo de pregunta, que era lo que yo había pensado, que podría ser de opción múltiple. O sea, varias respuestas y solo una es la correcta. En este caso, ¿no? Opción múltiple. Aquí tengo la descripción a la derecha. Agrego. Pongo el enunciado de la pregunta. Fíjense que el formulario es similar al tipo de pregunta anterior. Pongo el enunciado y el nombre de la pregunta que servía solo para organizarme yo y para que lo identifique. Que es una consulta. O concepto de consulta. Ahora, ¿dónde voy a poner las opciones? En el formulario se tiene que encontrar estos apartados para que yo pueda poner las opciones. Aquí está. Después vamos a ver los otros. La primera respuesta podría ser esta. Noten algo. Yo aquí cuando la profe Laura ha preparado la pregunta, tiene el enunciado y las opciones, ¿verdad? Y aquí ella tiene el ítem A y el ítem B, ¿sí? Pero disculpa, ahí estás haciendo referencia al, ¿verdad? Eso nosotros no lo podemos ver porque estás compartiendo tu pantalla, solamente fija. Ah, ¿no estoy compartiendo todo? No,
Bueno, detengo y comparto todo. Ahora. ¿Ahora sí? Cosa que los profes se pueden ubicar en las preguntas. Ah, sí, porque justamente Ahí eso es lo que les estamos. quería mostrar. Este es el documento donde tengo ya las preguntas preparadas que les decía y que ustedes no estaban viendo, que donde tengo las preguntas preparadas para colocar en el cuestionario. Esta es la segunda pregunta que voy a colocar. Esta era la primera. Esta es la segunda, de una opción múltiple. Esta es el enunciado de la pregunta y estas son las opciones, A y B. Yo no voy a colocar la A ni la B, porque cuando hemos definido allá en la primera clase el tipo de cuestión, el cuestionario, nosotros hemos puesto que sean aleatorias las respuestas. Así que si yo pongo A y B en este sector, en la elección, cuando los chicos, cuando Moodle lo que haga sea reordenar las respuestas, ellos siempre van a tener la A aquí, sea que esté arriba o abajo. Entonces no pongamos, fíjense que no copio el ítem A ni el ítem B, directamente la opción. Es más, aquí está en negrita, le vamos a sacar el negrita, ahí está. Porque esta era la correcta. Todos esos detallecitos nos tenemos que fijar a la hora de confeccionar el cuestionario. Como esta es la respuesta correcta, la que acabo de poner, la calificación va a ser 100%. ¿Está? Fíjense que yo lo que acabo de hacer es colocar, repito, el enunciado de la pregunta, el nombre de la pregunta, la puntuación la dejo en 1, vamos a tener solo una respuesta. Aquí es donde yo elijo si es que las respuestas correctas son varias o es solo una. En este caso es solo una. Barajar las respuestas es cuando aparecen de distinta manera. Aparece primero una para unos compañeros y para otros, o sea, para unos estudiantes y para otros la segunda es la primera. ¿Bien? Esto es numerar las opciones. Aquí es donde Moodle te las numera, de acuerdo a lo que nosotros pongamos aquí. O directamente no las numera. En este caso es indistinto. Mostrar las instrucciones estándar. No, lo dejamos por defecto eso. Y vamos a la elección 2, que sería lo que no es correcto. Y como calificación le pongo ninguno. Bien, lo dejo en ninguno. ¿Puedo poner más opciones? Sí. Aquí tengo para poner una opción de respuesta no válida. La opción 3, 4 y 5 me da. ¿Podría poner más? Sí. Aquí tengo un botón que me habilita más. Bien. En este caso vamos a poner 2 nada más. Retroalimentación combinada. Nosotros cuando ellos respondan correctamente, van a recibir esta retroalimentación. Si es que nosotros hemos configurado la retroalimentación en el cuestionario, allá al comienzo. Si es que no lo van a recibir. Pero sí la pregunta tiene que tener estas opciones. Por si en otro momento y en otro cuestionario yo las reutilizo y digo que se muestre si es correcta o no. Bien. Siempre pensemos que estamos haciendo las preguntas no solo para para este cuestionario, sino que la vamos a poder reutilizar. Bien.
Si se fijan, aquí está esta otra opción, esta retroalimentación, donde el estudiante ha respondido parcialmente. Como esta no es una pregunta donde tenga varias opciones correctas, esto nunca se le va a mostrar al estudiante, pero sí está preparado. Bien. Bueno. Lo mismo está preparado para cualquier respuesta que sea incorrecta. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a guardar los cambios, o puedo guardar los cambios y continuar editando. Guardamos los cambios. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense aquí las imágenes, los iconos, es diferente, ¿ves? Nosotros ya aquí podemos identificar que es de verdadero o falso o de opción múltiple así a simple vista. Pero ¿qué pasa si es que yo me he equivocado en la confección de la pregunta? ¿Cómo lo edito? Voy aquí a las acciones, editar, y puedo editar la pregunta, la puedo duplicar para cambiar algo nomás, puedo ponerle la etiqueta que les decía, puedo revisarla antes de ponerla en el cuestionario, también la podría exportar para otro cuestionario o la puedo borrar. En este caso la quiero editar. Una consulta es tal cosa. Supongamos que selecciono una opción, la opción correcta. Y ahora sí, voy abajo, guardo, y ya tengo dos preguntas agregadas directamente desde el banco de preguntas en una categoría. Bien. Ahora vamos a nuestro cuestionario. Vamos a ver cómo incorporar esas preguntas desde el banco de preguntas. Voy al aula. Si se fijan, me he ido rápido por este sector, por arriba, por el caminito que les va mostrando dónde están. Directamente, de hecho, clic en el aula. Voy al cuestionario. Y fíjense, no hay preguntas en el cuestionario. ¿Pero cómo? ¿No estábamos haciendo las preguntas? Las hemos hecho directamente en el banco de preguntas. Ahora hay que traerlas. Les estoy mostrando las diferentes maneras que podemos crear las preguntas. Voy aquí a editar cuestionario. Editar cuestionario. Aquí se listan las preguntas y yo no veo ninguna, porque no he agregado ninguna. ¿Desde dónde agregamos? Desde aquí. Fíjense. Ahí está. Puedo agregar una pregunta directamente aquí en el cuestionario. Puedo agregarlo desde el banco de preguntas y después podría agregar preguntas aleatorias que ya se encuentren en el banco de preguntas. Por eso nos parecía muy importante que veamos estas opciones, que es crear directamente desde el banco de preguntas y desde el cuestionario. Bueno, ahora agreguemos esas dos preguntas desde el banco de preguntas. Voy por la segunda opción, ¿no? El banco de preguntas. Hay un cuadrito de Webex que me tapa todo. Ahí creo que está. Fíjense, añadir del banco de preguntas. Selecciono una categoría. Me dice que yo estoy parada en la categoría por defecto y me lista las preguntas que hay. Si se fijan, aquí una profesora ha colocado estas preguntas y yo no quiero esas preguntas. Yo quiero las que acabo de crear. ¿Dónde estaban? Por defecto, unidad 1. ¿Ven? Ahí hago clic. Y aquí deberían estar listadas las dos preguntas. Y aquí están. Bien. Podría yo tener aquí como 40 preguntas.
Bien. En este caso tengo solo dos. Puedo seleccionar de a una o seleccionar todas las preguntas. Y ahí ya las añado al cuestionario. ¿Qué sí? Te escuché todo. Ahí las añado al cuestionario. Fíjense. Aquí está la pregunta de verdadero o falso. Fíjense, el iconito ya me muestra, o yo ya las identifico como que es de verdadero o falso, y la de opción múltiple. Aquí están los puntos que les decía. ¿Recuerdan que yo lo había dejado en 1 a cada uno? Bueno, aquí está ese puntaje. ¿Qué es lo que hace Moodle? Toma estos 2 puntos y lo toma como el total de calificaciones. Pero eso es para mí, para el docente. Ahora el estudiante va a ver la calificación máxima, que en este caso nosotros podemos dejarlo en 10 o ponerle 100. Bien, y lo guardamos. Y como hay 2 preguntas, yo les doy aquí un ejemplo. Si el estudiante hace este cuestionario y responde una correctamente, les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuánto creen que él vería como resultado de este cuestionario? ¿Cuál sería la calificación que recibiría si solo responde a una de las preguntas? 1. Correctamente. Apa, ahí no. No sería 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el total de las calificaciones es 2, que no. Pero el estudiante solamente ve esta calificación que nosotros le ponemos. Vamos a poner 10 aquí. Si yo respondo una de las dos, estoy respondiendo la mitad, o sea, 5. Si yo respondo una, como estudiante, voy a tener 5 de calificación. En el caso que yo diga, esta pregunta tiene mucho más valor que la otra, entonces la edito desde aquí. Voy a poner un 7. Doy un enter y ahí queda. Fíjense que aquí ha cambiado el total de calificaciones. ¿Está? Ha cambiado el total de calificación. Y aquí le vamos a poner un 10. No, un 2, 3, 2. No quiero que sea un 2. Si responde la primera pregunta, la primera pregunta correctamente y la segunda mal, ¿cuánto creen que de los 10 puntos recibiría? Lo hacemos más fácil. Vamos a ponerle este 3. Volvamos, esta es la valoración que se le da a cada una de las preguntas. Yo acabo de ponerle 3 a esta, que es más importante, la primera, y a la segunda le he puesto un 2. El total de calificaciones es un 5. Si responde bien la primera pregunta, ¿cuánto sacaría? Si responde bien todas, saca un 10, porque esa es la calificación máxima. Si responde la primera, bueno, lo vamos dejando, ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ver mejor. Vamos a agregar más preguntas y ahí van a notar cómo cambia el total de calificaciones Ahí a medida que veo, agrego las preguntas. disculpa, la profe Sancar levanta la mano. Sí, Veo. disculpe, una pregunta. ¿Qué es ese candadito que hay en la segunda pregunta? ¿Es algo que no me fijé en la configuración? Aquí dice que no hay restricciones para esta pregunta. Ah, no me he fijado. A ver. Ahí está. Ahí les muestro. Ahí les digo. Bien, gracias. Hola, hola. Hola.
es cuando, sí, Ah, le estaba por decir que era el candado. Si quieres. ajá. Bueno, aquí acabo de verlo, yo nunca he usado esta opción, pero es muy interesante, sí, decirles. El candado lo podemos usar cuando queremos condicionar las preguntas. Por ejemplo, queremos que para que responda la 2, conteste primero la 1. Entonces, al cerrar el candado, condicionamos las preguntas y el estudiante debe ir en el orden ese que condicionamos. Si lo Ah, cerramos, le perfecto. estamos diciendo que conteste primero la 1 y después la 2. Y eso Claro, podemos ya no hacer sería con varias preguntas. aleatoria las respuestas. Las respuestas, no, El orden en que preguntas. conteste eso. Las preguntas. Claro, Ah, claro, sí, sí. Sí, sí, me expresé mal. Gracias. ahí Bien. si se fijan, Moodle siempre nos ayuda. En este caso, ahí dice, no se pueden realizar intentos en esta pregunta hasta que se haya completado la pregunta anterior. Yo la acabo de cerrar y como este es un cuestionario de autoevaluación, lo voy a dejar abierto. En realidad, yo quiero que este cuestionario tenga las preguntas así que se ordenen al azar. Bien. No voy a poner esta restricción. Ahora, ya hemos agregado las dos preguntas desde el banco de preguntas y nos faltan estas otras dos opciones. Crear una pregunta directamente desde el cuestionario o crear una pregunta aleatoria. ¿Continúo yo, profe Laura, o...? Hola. Sí, como quieras. Estoy medio perdida, por eso agarro recién. Si Bueno, quieres seguir. bueno. No, cuando vos me digas, yo te lo... Bueno, vamos a agregar ahora una pregunta desde el cuestionario. Entonces vamos a agregar la primera de las opciones. Vamos a agregar una pregunta que ya teníamos preparadas aquí, que la ha preparado la profe Laura. Y fíjense, esta es una pregunta de opción múltiple con respuesta múltiple. O sea que son varias las respuestas correctas. Nosotros hemos hecho recién que tenía una sola respuesta correcta. Copiamos el enunciado que ya teníamos preparado y vamos a buscar ese tipo de preguntas. Exactamente así no la vamos a encontrar como opción múltiple y dentro de la misma, del tipo de pregunta, ahí vamos a seleccionar lo que yo necesito, que sean múltiples respuestas. Pegamos el enunciado de la pregunta y ponemos el nombre, al nombre representativo, que dice esto, ¿cuáles de las siguientes son las características de un foro de Moodle? Características de foros. Recuerden, esto es solo para nosotros, para los docentes. Le tenemos que decir aquí en el enunciado a nuestros estudiantes que son más de una las respuestas. Las respuestas. Tenemos la retroalimentación general y en algún lugar está la elección, aquí está, de nuestras respuestas. Aquí está. Fíjense, son apartados que nosotros la podemos tener colapsados o ya desplazados. Desplegados. Copio. Sin copiar el ítem A, copio la opción A. Bien, esa es la elección 1. Por lo que veo que está en negrita, es una de las opciones correctas. ¿De cuántas? 2. Entonces, va a tener un 50% esta opción y esta otra, otro 50%. Aquí en la calificación. Fíjense. Aquí está el 50%. ¿Para qué son esos otros porcentajes?
Supongamos que las opciones correctas sean 3, entonces va a tener un 33% de correcto, cada una de las respuestas correctas. En este caso son 2, entonces lo dejo en 50. Aquí podría pasar a hacer la otra respuesta, así nomás, pero hay un detalle que les he dicho en la anterior, que está en negrita. Si yo la dejo en negrita, hay una diferencia entre las otras opciones y llama la atención. Entonces le saco el negrita para que sea igual ante todas. Vamos a poner la segunda opción y así vamos a ir pegando las opciones de respuesta. La opción 2, no le pongo ninguna calificación porque no es correcta. La opción 3 tampoco es correcta. Entonces vamos a esta otra opción. Que esta sí es correcta o parcialmente correcta. Sacamos la negrita y ponemos 50% de calificación. Ahora sí, vamos a guardar los cambios. ¿Y aquí qué me dicen? Ah, fíjense algo. Ahí, Aquí, perdón, pero arriba te has olvidado de seleccionar eso, que sea varias opciones, varias respuestas. Ahí. eso mismo. En la anterior, en la pregunta anterior, ¿recuerdan que era solo una respuesta? Estaba por defecto esta opción. En este caso, también está por defecto, pero yo quiero que sean varias respuestas las correctas. Y ahí es cuando yo tengo que cambiar este apartado. Ahora sí. Vamos abajo y guardamos. Si notan, Moodle nos ayuda mucho. Tenemos no solo estos botoncitos de ayuda, sino la retroalimentación que nos da cada vez que nos equivocamos en algún procedimiento para hacer algo, nos ayuda muchísimo a detectar cuál ha sido el error. Bien. Dejo de alabar a Moodle y continúo. Si notan aquí algo más, les quiero mostrar que en cada página se está creando una pregunta. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando hemos creado el cuestionario hemos puesto esta opción. ¿Bien? Ahora, me falta una forma de agregar las preguntas, que es una pregunta aleatoria. ¿Bien? Ahora cuando vengo aquí, me faltan preguntas en la unidad 1. Si hubiese hecho más preguntas, yo de ahí iba a poder sacar una pregunta aleatoria. En este caso, voy a sacarla de esta otra categoría. Bien. Vamos a sacar de esta categoría donde ya tengo 4 preguntas hechas. Agregar pregunta aleatoria. Cualquiera de esas 4 preguntas van a aparecer aquí. Y aquí es donde está algo muy interesante. ¿Por qué? Cada estudiante va a tener 3 preguntas, estas 3 preguntas sí o sí, la 1, la 2 y la 3. Y estas pueden estar presentadas de manera diferente. Pero aquí en la pregunta 4 va a aparecer cualquiera de las preguntas que se encuentren en esa categoría que yo he seleccionado. Ustedes podrían hacer, les doy un ejemplo, que pongan de la unidad 1 una pregunta aleatoria, de la unidad 2 otra pregunta aleatoria, y así. Cada estudiante va a tener
un cuestionario absolutamente distinto. Podría ser para el caso de una autoevaluación, no hay problema, pero para, por ejemplo, una evaluación que ustedes hagan con cuestionarios, sería muy difícil que se copien o pase algo, o se pasen información. Bien. Esta última es aleatoria, puede ser cualquiera de las 4. Y ahí ya tenemos un cuestionario diferente al del estudiante de la par, por ejemplo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al cuestionario. Ah, no les he mostrado algo. Fíjense, el total de calificaciones ha cambiado, porque en mi cuestionario yo ya tengo otras preguntas, o sea, se han sumado. Yo antes tenía el total de calificaciones 5, ahora tengo 7. Se me han sumado 2. Entonces, el estudiante aquí va a tener como calificación máxima, si contesta todas las preguntas, un 10. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Eso que hace un rato no sabíamos contestar cuánto obtendría cada estudiante, nosotros no lo tenemos que hacer, lo hace directamente Moodle por nosotros. Calcula cuál sería su calificación de acuerdo a lo que nosotros ponemos como puntaje máximo y a lo que valoramos en cada pregunta. ¿Tá? Esto es transparente para nosotros, los profesores, y para los estudiantes. Bien. Hay algo que una de las profes ha dicho cuando me ha mencionado lo del candadito, es que si yo pongo el candadito, voy a tener una secuencialidad, ¿verdad? Primero va a ser siempre la 1 esta, la segunda esta otra. En este caso, yo dejo los candaditos abiertos para que se puedan, para que no haya restricciones. Pero me falta algo muy importante. Reordenar las preguntas al azar. Ahí sí, esta pregunta aleatoria puede aparecer o primera, o segunda, o tercera, y donde aparezca puede ser cualquiera de las otras 4 preguntas. Se nota ahí que cada estudiante va a tener un cuestionario totalmente diferente al del compañero. Espero que sí, nadie me responde. Sí, se nota, profe. Sí. Bien, bien. Bueno, Pero, nos fijamos disculpa, eso. pero no aparecería como una pregunta, la 4, o eso Sí, significa que al ser aleatoria va a cambiar el orden, pero tiene no, una aleatoria en puntuación. cuanto a la aparición de la pregunta que nosotros, de la categoría que nosotros hayamos elegido. En este caso he elegido una categoría que estaba por defecto, que una profe ya había preparado. De Ah, esas ya está 4 la preguntas, pregunta. aleatoria va a ser la aparición Ah, bien. de esas 4. Pero como está puntuada con 1, por eso digo, ¿qué significa? ¿Que va a aparecer en forma aleatoria o es una pregunta que ya tiene una puntuación que tiene 1? Claro, es una pregunta aleatoria, pero que solo va a valer 1. Ajá. Y entonces, ¿de dónde has tomado esa pregunta aleatoria? Por defecto De esta, dice, aquí miren. Ajá. Ah, pero dice por ah, defecto, pero porque se llama la categoría, así. Por defecto de la va mi a curso. tomar de ahí. Bien. Ahora Claro, sí, 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 sí. sí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado el cuestionario. Vamos aquí, por el caminito de ahí arriba. Fíjense que ya no me aparece el botoncito esa imagen rosa que me aparecía. Incorpore las preguntas. Usted no ha incorporado ninguna pregunta todavía. ¿Qué es lo que veo? Lo que va a ver el estudiante, que es el enunciado del cuestionario.
y vamos a intentar resolverlo ahora. En la primera página me aparece una pregunta. Y si se acuerdan, esta no era la primera pregunta que yo había puesto. Esta es la segunda. Se ha reordenado al azar la aparición de las preguntas que yo había elegido primero. Me aparece la segunda pregunta diciendo que seleccione la opción correcta. Selecciono. Puedo comprobar sin seguir a la siguiente página. Compruebo. Y ahí me responde que me devuelve la retroalimentación que la pregunta es incorrecta. Bien. Cuando se ha seleccionado, cuando se ha diseñado este cuestionario para que sea una autoevaluación, ahí se ha puesto que la retroalimentación nosotros la podamos tener ahora, nosotros estudiantes, la podemos tener ahora. Entonces aquí me dice que lo que he hecho no era la elección correcta y me dice cuál es la correcta. Bien. Yo podría poner también, revise en tal lugar, en tal apunte, esta información, como para ayudar un poquito más. Bueno, voy a la siguiente página. Y esta no es una opción, no es una pregunta de las que yo haya creado, ¿verdad? ¿Esta qué pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta? Es una La aleatoria. aleatoria. Bien, Esa es ahí la alguien ha aleatoria. respondido por chat. Sí, Ajá, aleatoria. Sí, entonces esa es la aleatoria. bien. Si se fijan, está en la segunda página, aparece como segunda pregunta. A otro estudiante le va a aparecer en otro lugar, en otra página. Bueno, supongamos que soy un estudiante que justo esta no sabe. Entonces directamente voy a la página siguiente. Aquí está la otra pregunta. Noten aquí este detalle. Esta es una pregunta de opción múltiple, pero que tiene varias respuestas correctas. ¿Qué sería? El cuadradito no va a ser el tilde donde yo tengo que tildar, el espacio donde yo tengo que tildar es cuadrado. Fíjense. Y me deja tildar varias. Bueno, vamos a suponer que son esas. Compruebo. Y mi respuesta ha sido parcialmente correcta. ¿Recuerdan? Esa era la retroalimentación por defecto que yo había dejado. Su respuesta es parcialmente correcta. Y me dice, has seleccionado una correctamente. Y esta otra retroalimentación que me sirve también es que me indica cuáles eran. Yo de aquí me voy ya sabiendo en qué me he equivocado. Vamos a la siguiente página. Y aquí noten, donde yo tengo que hacer el tilde es un círculo. O sea, eso me indica que es uno o el otro. Bien. Este era verdadero. Vamos a equivocarnos. Voy a poner comprobar. ¿Recuerdan que había puesto esto yo? En los apuntes en clase, fíjense. Y me indica cuál es la respuesta correcta. Yo podría haber sido un poquito más específica. En los apuntes de tal fecha está esta información. Aparece la retroalimentación que yo he escrito. Bueno, terminamos el intento del cuestionario y veamos. En la pregunta 1 no tengo ningún punto porque ha sido incorrecto. En los intentos restantes, tengo un intento restante en esa pregunta. Se ve que esta era la aleatoria.
Esto vamos a ver después. Después, parcialmente correcta e incorrecta, 0 puntos. Enviar todo y terminar. Me advierte que si envío todo, no voy a poder cambiar las respuestas. Bueno, envío todo. Y mi puntuación es, muy mal he salido aquí, pero bueno, es 0,71. ¿Sí? Y aquí me muestra todos los resultados, o sea, todas mis respuestas equivocadas o correctas. Todo mi desempeño en el cuestionario. O sea, estoy revisando. Fíjense que también aquí, por colores, me muestra cuando he respondido mal o no he respondido, y cuando he respondido de forma parcialmente correcta. Cuando respondo de forma correcta, está en verde la imagen, el número de la pregunta que he respondido correctamente. Finalizo la revisión. Y hasta ahí es donde nosotros hemos hecho un cuestionario de autoevaluación con 4 preguntas, agregándolas desde el banco de preguntas, directamente desde el cuestionario, y hemos agregado una pregunta aleatoria desde una categoría que nosotros tengamos ya preparada. Eso sí, tengan en cuenta, tenemos que tener preparadas las preguntas para incorporarlas como aleatorias. Bueno, Laura, ¿continúas vos? Sí, gracias. Bueno, veo de tener, si hay preguntas, nos la hacen llegar. Una pregunta. Sí. Para que me quede claro, en la puntuación, la calificación final, no me quedó claro cómo actúa el peso de cada puntaje en relación a la calificación final, porque uno puede tener que cada pregunta tenga un peso de 1 o más, 1, 2, 3, 4, pero que la suma de esa calificación no coincide con la calificación final. Eso no me quedó claro. ¿Cómo distribuye Moodle eso? Lo hace mediante una fórmula donde toma tu calificación, sería casi una regla de 3 simple. Claro, por ejemplo, si yo tengo 2 preguntas, una que valga 3 y otra que valga 2, respondo la primera que vale 3, y mi calificación, a ver, espera que no tengo y mi calificación máxima es un 10, respondo la que vale 3 bien, entonces ¿cuánto voy a tener? Voy a tener un 6. Es una regla de... Sí, Claro, una regla de 3 simple, sí. sí. Todo eso, por suerte, no lo vemos nosotros ni lo tenemos que hacer. Lo hace Moodle por nosotros. Lo único que tenemos que poner nosotros y tener en cuenta es la calificación máxima, que sería un 10, un 100. Por ejemplo, hay evaluaciones que se hacen de evaluaciones de ingreso a algunas facultades, donde vos tienes 25 preguntas y tu calificación máxima es 25. Y vos apruebas con 15. Entonces, vos, profe, sabes que los chicos han respondido 15 preguntas y la valoración de cada una de las preguntas es 1. ¿Sabes? A eso iba, a cómo saber cómo valorar cada una. Bueno, en el caso. Ajá. En el caso. O sea, acuérdame. Sí, disculpa. Ahora nos quedamos callados. No, era para saber cómo, o sea, cómo asignar un peso a cada pregunta. Eso no me ha quedado claro, ahora sí. Ajá. Bien. Generalmente el peso es 1, pero eso depende de lo que un docente, digamos, eso es
no es objetivo, es subjetivo a lo que cada docente considere en su materia. Por ejemplo, si están haciendo didáctica, un ejemplo, didáctica específica, y yo le hago 10 preguntas, pero me parece que la más importante es que sepan lo que es la didáctica de la informática. Yo a ese, en vez de darle un punto, le quiero asignar 2, por ejemplo, o le quiero asignar 3, y acondiciona bastante si es que responden mal esa pregunta. Perfecto. Condiciona bastante el puntaje, la calificación que pudiera obtener. Yo ahí ya estoy sabiendo, yo ahí los estoy valorando subjetivamente cada pregunta. Y lo hago saber en la configuración a Moodle. Perfecto. Una pregunta. Entonces, al cuestionario, yo lo puedo ir creando las preguntas, tomándolas de un banco de datos, si ya la tengo. Puedo crear una pregunta nueva que no la tengo en el banco de datos, pero ¿cómo la dejo en el banco de datos? O una aleatoria que sería tomando de otra categoría. ¿Así es? Exacto. Sí. A la pregunta de ¿dónde va esa pregunta nueva? Ajá. Nosotros cuando la creamos, ahí nos pregunta, ¿en qué categoría la quieres poner? Y yo ahí he elegido la categoría unidad 1 en ese momento. Bien, bien. Bueno, lo he entendido entonces. ¿No? Sí, son muchos temas que hemos visto recién. O sea, igual ya creo que la profe Laura les va a dejar una diapositiva con esas cosas, con esas informaciones. Ahí si quieres, retomamos, hacemos un repasito sobre Sí. esto. Bueno, entonces, bueno, nuestra idea de este armado, digamos, del cuestionario, cómo hacemos para configurar, era que ustedes primero añadan esa categoría. Cuando nosotros, recuerden que era por acá por la ruedita, nos íbamos a más y ahí tenemos acceso al banco de preguntas. Una vez que entramos aquí, nosotros íbamos a añadir una categoría. Cuando nosotros por primera vez vamos digamos, al banco de preguntas, solamente está la categoría por defecto. Así se llama la categoría. Por defecto y este es el nombre corto del aula que yo estoy usando, que lo ven aquí arriba. Si yo no tengo creadas categorías y yo necesito agregar preguntas en un cuestionario que estoy realizando, como lo que pregunta la profe, la única categoría que voy a tener disponible para agregar va a ser esta. Entonces esta me va a aparecer y ahí voy a agregar la pregunta. La pregunta que, bueno, aquí en la sección de preguntas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir primero, o sea, nuestra propuesta es, ahora en el aula de práctica, que ustedes añadan una categoría, pero que sea una categoría que tenga su nombre. Su nombre para que ustedes puedan ubicar sus preguntas ahí y puedan identificarlas y otros también puedan ver que esas preguntas de quién son, digamos. Y bueno, si quiero las puedo tomar para usarlas, para probar, pero voy a ver un orden dentro de todo el banco de preguntas porque recuerden que vamos a trabajar todos juntos ahí en esa aula de práctica. Entonces ahora van a ir viendo ustedes, digamos, ese cambio dentro de ese banco de preguntas. Va a haber millones de preguntas y muchas categorías. Entonces, bueno, la idea es que primero agreguen la categoría. Cuando ves que la agregan, desde la sección preguntas, empiezan a agregar preguntas en la categoría de uno. O bien desde el cuestionario, como les había explicado Vero. Pero ya voy a tener aquí para elegir mi categoría y ya me va a aparecer. Entonces yo ya sé que ahí va a estar. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me equivoco y hago todas las preguntas y las largo ahí en la categoría por defecto y después quiero recién hacer mi categoría con mi nombre y ponerlas ahí a todas? Bueno, sí puedo hacer eso. Por ejemplo, tengo todas las categorías aquí
en la categoría por defecto y quiero moverlas. Entonces, una vez que yo creo, yo puedo seleccionar la que yo quiera llevar. Por ejemplo, esta es mía y esta es mía que yo he creado, pero las he dejado sueltas. Lo que hago es seleccionarlas y con esta opción que tengo aquí, que me dice con las seleccionadas, yo le digo, móveme estas preguntas a la categoría de la unidad 2, que por ejemplo sea la mía. Entonces, ¿qué hace? Me mueve todas esas preguntas y ahora la categoría unidad 2, que es la que yo he creado después que he hecho las preguntas, ya tiene mis 3 preguntas. Esa es una solución. ¿Qué pasa si no he creado mi categoría, pero he hecho las preguntas antes y están todas desparramadas por ahí, digamos, en la categoría por defecto, mezcladas con otras cosas? Entonces, una forma de organizar es eso. Creas la categoría y las movemos. Y también lo que puedo hacer, la opción que está ahí abajo, es borrar. Si no quiero esta, que esté más en mi categoría, la borro. Entonces, con esta opción puedo mover. Bueno, eso es algo que les puede pasar en el aula de práctica y que ha pasado también, por eso lo digo. Bueno, entonces, la propuesta de nosotros crean categorías, esto van a ir viendo en el aula del curso las actividades, le vamos a pedir que hagan preguntas, que creen su categoría, que le agreguen las preguntas, después también que agreguen desde el cuestionario otras preguntas. Ahora hemos visto unas cuantas, ahora voy a mostrar una más, que son las más fáciles. Y bueno, como han visto, teníamos 15 casi preguntas, creo que son, para agregar. Y todas tienen un manual, un tutorial dentro del aula para que ustedes las exploren. Y también están los foros para que nos consulten si tienen alguna duda de algún paso, cómo van a ir, cómo van a hacer, de algún paso que duden. Pero con estas preguntas, digamos que son básicas, las más fáciles, yo creo que ya se pueden desenvolver y pueden lograr entender las otras, que no son complicadas. Bueno, yo voy a agregar una pregunta más al cuestionario, que es una pregunta de respuesta corta. Como habían visto, bueno, este cuestionario ya tiene preguntas y yo quiero editarlo, o sea, agregar. No sé si han visto esto, pero yo tengo la edición de los ajustes del cuestionario propiamente de la configuración inicial que hemos hecho en el encuentro anterior, y aquí voy a encontrar la edición del cuestionario, que era el mismo botoncito rosa que me aparecía antes aquí. O sea, desde aquí voy a editar el cuestionario, o sea, las partes de las preguntas, y desde editar ajustes yo voy a ingresar a los ajustes del cuestionario. O sea, cuando se abre, cuando se cierra, toda esa parte del comportamiento de las preguntas que habíamos hecho en el encuentro anterior. Entonces yo voy a ir aquí y voy a agregar en todo el listado otra pregunta más porque creo que me falta una. Entonces voy a agregar una nueva pregunta. Esta pregunta va a ser de respuesta corta. Bueno, el nombre de la pregunta va a ser el recurso etiqueta. Voy a hacer una pregunta sobre este tema. Recuerden que la pregunta es solamente para la ayuda del docente, para que dentro del listado de las preguntas de mi categoría yo sepa a qué se refiere cada una. Bueno, yo tengo aquí ya, como habían visto antes, preparadas ya las preguntas para no escribir. Pongo el enunciado de la pregunta. En este caso no elijo poner retroalimentación general. En este caso de las respuestas cortas, lo que hace es tomar lo que escribe el estudiante. Aquí Moodle nos ayuda con la sensibilidad de las palabras, digamos, y nos ayuda con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces nos ayuda a decidir si va a haber entre esa respuesta una diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, por ejemplo, si mi estudiante responde que la respuesta sería etiqueta con mayúscula al principio, habría una diferencia entre que él responda si es correcta o no.
Entonces yo para no tener, digamos, esos inconvenientes, lo que hago es que sea igual mayúsculas que minúsculas. O sea, la forma que me ponga el estudiante la voy a tomar como correcta. Y vamos a leer aquí lo que dice con respecto a las respuestas. Dice que debemos proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco que yo deje aquí, porque tengo varias opciones que siempre están disponibles, dice que no se van a utilizar y que aquí se usa un asterisco como comodín para cualquier carácter que yo quiera tomar. Ya vamos a ver lo del comodín. La primera respuesta dice que coincida se va a usar para determinar cómo va a puntuar y cómo va a retroalimentar. Me dice así. Yo suelo siempre preparar las respuestas con la primera opción correcta, pero por comodidad mía, porque yo sé que aquí siempre va a estar la correcta. Entonces la respuesta 1 yo voy a poner que sea etiqueta. Y a esta le voy a dar la calificación máxima porque va a ser la opción correcta. La respuesta 2 voy a poner, por ejemplo, archivo, y a esta no le voy a dar ninguno, o también puedo usar ese comodín para decirle a Moodle que si me pone el estudiante etiqueta, le dé una calificación de 100. Pero si me pone cualquier otra cosa que no sea etiqueta, entonces ahí uso mi comodín que tome como ninguno. Esto es muy útil aquí en este tipo de preguntas, de respuesta corta, usar el comodín. ¿Cómo puedo usar el comodín también? Por ejemplo, que la palabra etiqueta tenga un acento, por ejemplo, y que en la E tenga el acento. Entonces yo sé que algunos estudiantes me van a escribir etiqueta con el acento y otros sin el acento. Entonces yo le puedo decir a Moodle, bueno, ¿cómo controlo eso? Y cómo yo hago que esa respuesta sea correcta. Pongo el asterisco como el comodín en la letra E. Entonces va a tomar todas las palabras y que en ese lugar del comodín tenga cualquier símbolo. Pero también puedo estar tomando otras cosas, como un más, o sea, cualquier otro símbolo va a tomar. Pero yo voy a estar segura que va a poner etiqueta, porque supongo que la va a poner con acento o sin acento en el caso de que tuviera. Entonces este comodín me sirve para varias cosas, al igual que si la respuesta llegara a ser compuesta. Por ejemplo, etiqueta y otra cosa, página, por ejemplo, que sea la respuesta, entonces uso el comodín porque no sé cómo va a responder mi estudiante, pero yo quiero que tenga esas palabras. Entonces, en vez de y, porque él puede poner etiqueta guión página, etiqueta coma página. Entonces, uso ese comodín para tomar cualquier otro símbolo que mi estudiante puede escribir, para que le tome la respuesta correcta. Bueno, así se usa en este caso el asterisco, que es el comodín, y es muy importante aquí en esta respuesta corta y hay que, bueno, fijarse bien a la hora de configurar. Bueno, en este caso yo tengo una sola respuesta correcta a la que le doy una calificación del 100% y uso mi comodín para decirle a Moodle que tome como cualquier otra palabra que escriba mi estudiante como incorrecta. Los demás espacios, como decía la aclaración arriba, los demás espacios que se dejen en blanco no se van a tomar en cuenta para la calificación. Bueno, y lo que hago es guardar cambios. Puedo guardar cambios o guardar cambios y continuar editando. No sé si han visto esto, para tener una vista previa de cómo va a funcionar mi pregunta antes de guardarla totalmente. Y si veo que necesito realizar algo, lo hago directamente de aquí sin tener que salir y volver a entrar a la pregunta. Entonces, bueno, ahí tengo una vista previa. Por ejemplo, si escribo, qué sé yo, página, voy a comprobar, a ver si tengo la respuesta, me dice que es incorrecto. Bueno, ahí no me muestra ningún mensaje porque no le hemos puesto en la retroalimentación de cada respuesta que hemos dado.
Y bueno, puedo probar a ver si poniendo etiqueta funciona, y bueno, ahí funciona. Sí, veo que funciona todo, cierro la vista previa y bueno, en caso de que estoy notando que me falta una retroalimentación, por ejemplo, aquí la puedo escribir, correcto, tu selección, es lo que le puedo escribir y aquí le puedo poner vuelve a intentar o algo así, o no es correcto o incorrecto directamente. Es según la retroalimentación que le quiera dar y eso es lo que he notado ahora cuando he hecho una vista previa. Entonces directamente sin salir de la pregunta yo puedo seguir haciendo cambios y configurando como yo desee la pregunta. Una vez que está todo, yo hago guardar cambios y bueno, ahí he agregado una más, una pregunta más a mi cuestionario. Y aquí a mí no se me pagina bien, se me pone aquí la pregunta que acabo de crear junto con la pregunta 1 en la página 1. Entonces, ¿qué hago yo? La vuelvo a paginar de nuevo, seleccionando que una pregunta aparezca por página y ahí se me ordena, digamos, las preguntas una por página. ¿Sí? En cambio, si las quiero mover, porque yo quiero tener un orden para mí, aunque sea que las preguntas se van a reordenar al azar, las puedo mover con esta crucecita con flechas de acuerdo a cómo yo quiera mirarlas, pero el alumno no las va a ver, digamos. Bueno, ahí se me ha vuelto a poner, las vuelvo a paginar, bueno, y así puedo seguir configurando. No sé si, bueno, quería explicar esta última pregunta y, bueno, no sé si tienen preguntas sobre todo lo que hemos visto, si les ha quedado claro lo que va a ser la creación, por un lado, de las categorías. Recuerden que primero creamos para tener un orden más para nosotros y luego agregamos preguntas. Y tenemos dos formas de agregar preguntas. Desde el banco de preguntas y desde el cuestionario. Cuando agrego desde el banco de preguntas, todavía no están en mi cuestionario. Debo ir al cuestionario para decirle qué preguntas voy a traer. Y cuando agrego desde el cuestionario, ingresando a editar cuestionario, ahí sí puedo decir que estoy agregando preguntas en mi cuestionario y al mismo tiempo eligiendo la categoría donde las voy a poner. Eso es más o menos un resumen de lo que hemos visto en total. Bueno, no sé si hay preguntas, sobre todo si les ha quedado claro. ¿Sí, profe? Sí. Una pregunta Ajá. positiva, no sé si será con respecto a la importación de preguntas en formato GIFT, ¿puede ser? Sí. Esa es otra cosa que vamos a aclarar. La parte de cuando ustedes entran al banco de preguntas tenemos 4 opciones. Una es preguntas, la otra es categoría, la otra es importar y la otra es exportar. Nosotros por cuestiones de que ustedes vayan, digamos, paso a paso, la parte de importar y exportar la dejamos para el encuentro que viene. Así no lo vamos complicando. Porque si yo quiero importar preguntas y tengo que crear, digamos, un archivo para importar, porque tengo diferentes formatos, creemos que iba a ser un poco complicado de entender, entonces pensamos dejarlo para el otro encuentro, así vayan, digamos, asimilando esto, que es crear las preguntas con la ayuda, digamos, de Moodle y después ver cómo hacemos nosotros, qué tipos de preguntas podemos crear nosotros fuera, porque no son todas tampoco, qué tipo de preguntas podemos crear en otros archivos y poder traer de afuera y incorporar a nuestro cuestionario. Así que bueno, ahí es más complicado y queríamos dejarlo para la otra clase, así vayamos paso por paso y todos vamos, digamos, entendiendo de a poco lo que es, porque cuestionario no es nada fácil, digamos. Así que, profe, si nos puede esperar hasta Entonces, hasta el... la preguntita, sigo con las categorías. La categoría, la principal, está definida por ejemplo, aula de práctica 2022.
que lo que usted dice, aula de práctica 2022 y mi categoría le agrego mi nombre, por ejemplo, Silvia. Eso. Ajá. Bueno, eso quería saber. Gracias. Bien, bien. A ver el chat. Gracias, profe Sankar. Ahora se va a habilitar en el aula el eje 2 completo, porque habíamos habilitado solo una parte, que era la creación del cuestionario. Ahora vamos a habilitar todo lo demás que se refiere a la creación de las preguntas, de las categorías en el espacio de práctica. Y bueno, también todos los tutoriales, ahí tienen videos también de cada tipo de pregunta que se puede agregar, que no hemos visto todas porque son muchas. Y bueno, cualquier duda con respecto a alguna pregunta que quieran agregar o no la hayamos visto, nos las hacen por el foro. Y bueno, ahí estaremos contestando. En Eh, ustedes está ya poco la consulta. exploración de los demás. Ajá. ¿Sí, profe? ¿Se recomienda el uso de H5P para cuestionarios? Eh, lo que pasa es que H5P hay que verlo bien porque algunos contenidos no puedo verlos en el libro de calificación. Así que ahí tengo que tener cuidado y de acuerdo a cómo va a ser mi cuestionario, puedo o no tomar H5P. Hay que ver un poco ahí en detalle. Claro, por ejemplo, para una autoevaluación de nuestro estudiante sí se podría. En el caso de que yo quisiera tener la calificación en el libro de calificaciones de un cuestionario hecho en H5P, no, porque ellos tienen primero que nada, Moodle tiene algo mucho mejor que H5P, que es directamente la actividad de cuestionarios. Y ahí queda registrado absolutamente todo, desde el momento que he ingresado en cuestionarios, ¿no? Para ver las ventajas, desde el momento que he ingresado, cuánto ha tardado en realizar todo el cuestionario, y tiene como más restricciones que nosotros podemos colocar y configurar en cuestionarios. Eh, Solo para hacer una comparación con H5P, que sí es muy útil en determinados casos, pero por ejemplo para una evaluación no tanto. Lo que hay que destacar, sí, es que la versión anterior ni siquiera lo consideraba el libro de calificaciones. Ahora, bueno, está, digamos, se está actualizando este plugin, porque la verdad que es un plugin que es nuevo ahora en las últimas versiones de Moodle. Y yo creo que va a llegar a mejorar hasta que podamos tener completamente todo en el libro de calificaciones y podamos usar cualquiera de los contenidos como un recurso de Moodle. Perfecto. Bueno, recuerden que las actividades están hasta hoy, la mayoría, hasta las 23:59 porque puedan terminar. Bueno, también este encuentro era para los que querían hacernos preguntas sobre algo que les haya quedado en duda de las actividades de esta semana anterior, si han podido terminar o no, si han tenido un inconveniente en alguna de las actividades. Y bueno, decirles que lo que se proponga de aquí tienen tiempo, digamos, o sea, no se cierran las preguntas, pero lo mejor es que lo hagan en el tiempo que vamos con el curso, caminando juntos, digamos, para después no se les amontone todo al final. Entonces, toda esta semana van a tener para trabajar hasta el encuentro que viene. María Laura, como primer encuentro he entendido que teníamos el foro de presentación, la actividad, número Pensando en el 1, primer cuestionario. ajá, y después, Ya. me ha notificado de que me falta una actividad, pero como que no la he visto, no sé si me ha pasado cuáles son las Esta, actividades. era el foro de Sí, presentación, había un cuestionario de autoevaluación. sí, sí, sí.
estaba la actividad Pensando mi primer cuestionario, a donde esa ustedes debían, es una tarea con una manito a donde ustedes debían subir ahí mismo, puede ser, o en archivo, lo que ustedes, el tema, la asignatura, o sea, el contexto como donde ustedes lo han van a, presentado, en un ajá, archivo. donde ustedes van a desarrollar el cuestionario. Y la última actividad era luego de esa, configurar nada más el cuestionario en el aula y dejarlo ahí para ahora agregarle las preguntas que quieran, crear las categorías y bueno, hasta ahí quedamos. Y en Eso el lo podemos próximo hacer encuentro, ujú, hoy. eso lo tienen para hacer. Y en el próximo encuentro vamos a ver cómo vamos a ver los resultados de nuestros estudiantes, cómo vamos a analizar los resultados en la tabla esta que nos muestra luego de que todos nuestros estudiantes han respondido, y también vamos a ver lo que es importar y exportar para que ya tengamos cubierto todo lo que es el tema cuestionario. Me está faltando eso, entonces no lo he visto. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Y bueno, practicar entonces. Incorporar las preguntas al cuestionario. Bueno, si no hay más consultas, podemos ir terminando el encuentro. Recuerden que tienen que trabajar, tienen varios tipos de preguntas para ir incursionando, para ir mirando. En este encuentro hemos visto lo más básico, lo más utilizado, digamos. Cada uno puede ir incursionando y cualquier cosa, dudas que tengan, por el foro de consulta o mensaje directo en la plataforma que nosotros les estamos respondiendo. Muchísimas gracias, profe. Hasta el próximo encuentro. Ya, gracias. Chao, nos vemos. Chao, saludos.